Hola chicos, muy buenos días. Pues ya es viernes, fin de semana, entonces vamos a echarle todas las ganas para terminar pronto. Recuerden que la siguiente semana vamos a realizar nuestros repasos. Comencemos con el eje 3, unidad 1 de nuestro libro de historia. Aquí, bueno, pues se llama pasado y presente, pero de lo que más vamos a hablar es la violencia que se vive día a día en nuestro país y que no solamente es un tema de actualidad porque en los noticieros y en los periódicos vemos este tema por todos lados, sino es un tema que a través de la historia de México se ha presentado como una constante en los diferentes movimientos que ha habido en México. Entonces vamos a ver que los temas principales va a ser qué es la violencia, que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea sobre amenaza o efectivo, contra uno mismo o contra otras personas o un grupo o una comunidad, que causa o tenga posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Recordemos que la violencia, pues no solamente es física, también podemos sufrir violencia emocional, violencia psicológica. Entonces sí es muy importante ver que también la violencia va a depender de la condición social y de muchas otras cosas como la educación, el cariño, el ser una persona asertiva. Entonces, bueno, tenemos que poner mucha atención en los orígenes y las formas diversas de la violencia. Pues vamos a dar lectura a nuestro texto. Aquí vemos la explosión de la bomba atómica en Nagasaki, Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que esta bomba atómica la lanza Estados Unidos, que era un país contrario a Japón. Luego, Estados Unidos también bombardea a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces vamos a continuar leyendo para poder contestar nuestra actividad número 2, que es seleccionar falso o verdadero según corresponda. Después vamos a leer que algunos actos de la historia de México han estado influenciados por la violencia. La primera, pues la conquista española, donde los españoles llegaron con otro tipo de armas, con cañones, y hubo muchas muertes tanto de indígenas como de españoles. Después, durante la época colonial, la violencia estuvo presente en que si alguno no practicaba la religión católica, pues entonces los castigaban. Es más, algunas personas fueron castigadas por creer que ejercían la brujería y por eso estuvo la Santa Inquisición. También, bueno, durante la Nueva España hubo muchos esclavos. Y bueno, pues durante la independencia de México, por separarnos o independizarnos de España, pues hubo muchas muertes. Recuerden, esta guerra de independencia duró 11 años en la que hubo muchas batallas. De hecho, el cuadro pintado, bueno, es un mural por José Clemente Orozco, pues aquí viene pues todas las muertes, ¿no? Así como Hidalgo comenzó esta lucha, por eso está así representado con muertes a través de esa luz que era la independencia, pero pues hubo muchas muertes. ¿Ok? Durante la batalla de Puebla, que era cuando los franceses querían invadir México, pues también durante esas peleas hubo muertes. Imagínense, desde su recorrido a Veracruz para llegar a la Ciudad de México, pues atravesaron muchos lugares en las cuales pues iban matando gente. Entonces ahí estaba representada la violencia. Durante la Revolución Mexicana, que era tratar de hacer un cambio para el país y para las condiciones de vida, también se presentó mucha violencia. Recuerden que también estuvo durante más de 7 años esta batalla. Recuerden que en 1910 comenzó y terminó con la Constitución Mexicana en 1917. ¿Ok? La Guerra Cristera fue un movimiento armado que estuvo principalmente en el centro del país,
de 1926 a 1929. Entonces, también hubo hechos muy violentos. Y bueno, un hecho más cercano a nuestros días es el 2 de octubre de 1968. En la Plaza de las Tres Culturas hubo una matanza de estudiantes que buscaban una educación gratuita y estaban en contra de ciertas decisiones del gobierno en turno, que en esa época era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Entonces manda matar a todos estos chicos y durante sus marchas, durante esas manifestaciones, hubo mucha violencia para terminar con este hecho trágico. Entonces, bueno, aquí nos dice que hiciéramos un cuadro. Yo ya lo expliqué cómo estuvo la violencia a través de los años. Entonces, no es necesario. Solamente, como les había comentado, vamos a hacer puras actividades digitales. Y bueno, a pesar de toda la violencia por la que ha estado teñida la historia de México, pues ha sido muy rica y ha tenido grandes frutos. Por ejemplo, la independencia hizo que nos separáramos de España. Pero no solamente la violencia que ha habido en otros lados, ¿no? También en México, sino también en otros lados. De hecho, aquí hay un ejemplo de solidaridad que se tuvo con Trotsky. Se le dio asilo político y ellos, Diego Rivera lo deja vivir en una casa de Coyoacán y intercede ante el presidente Lázaro Cárdenas para que pueda ser refugiado en México. Pero bueno, él venía de una lucha de la URSS, donde también había una dictadura en esa época, y también asesinan a León Trotsky en México. Entonces, toda la historia de México ha estado teñida de violencia, como habíamos quedado, pero bueno, también ha tenido importantes cambios. Aquí hablan de los presidentes más actuales, entonces hay que, por favor, realizar el ejercicio de relación de columnas. Y luego, bueno, pues vamos a leer lo de la violencia en el México contemporáneo. Esta violencia ha ido, pues, tomando ciertas características. Ahora, pues son casos como más recientes, el de los 43 estudiantes desaparecidos. Entonces dice que, pues todo esto es lo que ha ido teñendo, pues nuestro México de sangre y de violencia. Entonces son cosas como la desaparición forzada, son cosas como, pues lo que vemos día a día en nuestras noticias. Entonces vamos a leerlo. De hecho, aquí está una marcha donde dice nos faltan 43. Entonces, bueno, pues también la violencia contra la mujer que se ha estado presentando, los feminicidios, el narcotráfico y el crimen organizado, entre otras cosas. Entonces vamos a realizar nuestra actividad número 6 después de leer esto sobre la violencia en nuestro país actualmente. Después vamos a ver lo que es la seguridad y la paz. Lo vamos a leer y vamos a hacer nuestra actividad número 7. Y así vamos a cerrar nuestro tema de la unidad 1. Y vamos a brincarnos a nuestro siguiente tema, que dice es el panorama del periodo. Vamos a leer esta parte y pues vamos a ver cuáles son los temas que vamos a presentar. Aquí dice cuando Porfirio Díaz asume principalmente la presidencia por primera vez entre 1877 y 1880 y vamos a seguir leyendo para ver que Porfirio Díaz duró 30 años en el poder. Recordemos que eso ya lo leímos, que estuvo envuelto su gobierno en una dictadura porque él quería hacerse cargo de todo, que hubo muchas injusticias, que el pueblo estaba muy mal, que el campesino laboralmente y económicamente sufría muchas injusticias. Entonces vamos a ver que esto nos lleva a buscar una revolución que se da en 1910, que surge a partir del fraude electoral en contra de Francisco I. Madero. Todo lo que pasa después, la decena trágica,
el gobierno de Victoriano Huerta. Entonces esto es como un pequeño resumen de lo que se va a tratar nuestra unidad o eje número 3. También vamos a recordar que lo que vamos a ver son los presidentes que han estado desde la época de 1917 a la época actual. Recordemos que el presidente Lázaro Cárdenas es el primero que tiene 6 años en el poder. Después de él, ya todos los demás serán igual de sexenio su mandato. Entonces aquí vamos a leer cada uno de los presidentes porque nos están dando un panorama de lo que está pasando. Llegamos a Carlos Salinas de Gortari, vemos lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También vamos a ver la presidencia de Ernesto Zedillo y a partir después de la lectura vamos a realizar un falso y verdadero. Vamos a leer qué es un autoritarismo o qué es el autoritarismo. Algunas imágenes de campesinos en 1912 y vamos a realizar el siguiente crucigrama. Como ya sé que los crucigramas es lo que más se les complica, lo vamos a revisar. Recuerden que para que nuestro crucigrama esté bien tenemos que poner los acentos y las letras todas en mayúscula. Por ejemplo, la primera respuesta, que es férreas, tiene que tener el acento en la primera E. Autoritarismo, telégrafo, expresión y porfiriato. Esas son nuestras respuestas a este crucigrama. Por favor, resuélvanlo. Bueno, después vamos a ver qué es una revolución. Una revolución, cuando ustedes les dicen, parece que en tu cuarto ha pasado o está una revolución. ¿Qué quiere decir? Que busca cambios, que está todo revuelto. Eso pasa cuando en México queremos un cambio. Entonces decimos que la Revolución Mexicana fue un movimiento político y social que se llevó entre 1910 y 1920. Yo les comentaba hace rato que le dio fin la escritura de la Carta Magna, o sea, la Constitución Política, pero bueno, después de haberla realizado, los gobiernos o las personas que quedaron representándonos también siguieron con ciertos movimientos. Por eso dice que fue de 1910 a 1920. Después viene lo que es la caída del dictador. Ya habíamos dicho que el dictador era Porfirio Díaz. Lo vamos a leer y a partir de ahí vamos a resolver nuestra matriz y vamos a arrastrar los campos para completarla. ¿Ok? Después viene lo que es la Constitución, como les decía, nuestra Carta Magna, que rige al país y que da nacimiento a nuevas leyes. Luego vamos a hablar de la reforma agraria, la leemos y vamos a encontrar las palabras en nuestra sopa de letras, ¿ok? Y ahí vamos al cierre. Y vamos a llegar hasta la unidad número 3, chicos, que se llama el progreso económico y la injusticia social, un régimen autoritario. Se va a seguir hablando de Porfirio Díaz, donde su ley o su frase máxima era orden y progreso, ¿ok? Entonces decimos que esta frase es proveniente de la filosofía positivista desarrollada en Francia por Comte. Entonces vamos a estar leyendo qué significaba esta frase, qué significó para el gobierno de Porfirio Díaz. Vamos a ver cómo creció el país desde 1900. Vamos a ver los cambios tecnológicos que llegaron al país gracias también a este presidente, ¿ok? Y por su búsqueda de superioridad. Entonces vamos a leer qué son estas afirmaciones y vamos a resolver si son falsas o verdaderas. También vamos a ver que en esa época la minería siguió explotándose a más no poder. Vamos a abrir ese ¿sabías qué? Vamos a relacionar columnas en la actividad número 3. Y bueno, así le vamos a dar lectura y la actividad número 4 es encontrar la respuesta correcta entre las opciones. Y llegamos al cierre de nuestra unidad número 3. Con esto cerramos nuestro tema de esta semana y por favor quiero que estén al 100% en unidad 1, 2 y 3 del eje 3. Pues chicos, a los que ya recibieron la llamada, chequen los libros que les hacen falta y termínenlos. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana.